Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la figura de Antonio García Trevijano, un hombre que, bueno, falleció hace pocos meses, no del COVID, ¿eh? Me consta, vamos, al menos no me consta que falleciera del COVID. Creo que falleció de otras causas, por una operación de cateterismo del corazón o algo así. Esta figura me gusta analizarla porque este hombre yo lo conocí en la época donde hubo, digamos, el intento de secesión de Cataluña. Yo andaba buscando pues muchos tipos de youtubers, YouTube, tal, para, bueno, ver diferentes opiniones, escuchar diferentes opiniones sobre lo que estaba sucediendo aquí en Cataluña, ¿no? Y topé con un vídeo suyo, me acuerdo. Corría el año quizás 2017, una cosa así. Y me hizo gracia ver a este hombre tan mayor hablar con esas ganas, con esa ímpetu, con esa, digamos, entusiasmo todavía a su edad, que ya se le intuía que tenía, si no tenía 90 años, estaba cerca de los 90 años, lo veía tan vital y tan entusiasta, ¿no? Y me llamó mucha atención su figura, ¿no? En aquel entonces lo seguí 3 o 4 vídeos y después también pues me enteré, investigué un poco sobre él, vi que tenía una asociación que se llamaba, con unas siglas así muy raras, MCRM o una cosa así rara, y MCRC, eso, y era una cosa como por la República y tal, y me hizo gracia simplemente, ¿no? Lo vi como un personaje así un poco estrambótico hasta cierto punto y me hizo gracia, lo escuché, me pareció interesante algunas cosas que decía, otras no tanto, pero bueno, pareció en general un personaje interesante, por su personalidad más que por lo que decía, ¿no? En aquel momento. Que lo que decía también había partes muy interesantes, ¿eh? Pero me refiero que lo que llamaba más la atención era su personalidad, la edad que tenía en aquel entonces y con la fuerza que transmitía su mensaje, ¿no? Esa mirada tan vigorosa, ¿no? Y entonces me acuerdo que me quedó en la mente este hombre, pero me olvidé de él, la verdad. Me olvidé de él después de todos los acontecimientos de esto y tal, me olvidé un poco de él. Estuve quizás un año y medio así, sin escucharle, sin mirar nada de él. Y de repente pues me enteré que falleció. Y entonces volví a conectar un poco con su figura. Y escuché pues un montón de vídeos de él, un montón de vídeos de los que hizo ahora en sus últimos años. Incluso he buceado en sus principios y tal. Es una figura interesante. Básicamente yo lo que he podido indagar y lo que he podido sintetizar de él, digamos, es que es una persona que, sobre todo en los años 75, 74, en los años 70, cuando se intuía ya que iba a haber una cierta transición en España, ¿no? La famosa transición. Él fue un actor, uno de los actores principales por muchos motivos, por su puesto, digamos, porque era una persona licenciada en Derecho, por su propia personalidad y me imagino, por sus contactos y tal. Se convirtió en una persona casi incontornable, ¿no? Y una persona que en París, con muchos de los que estaban ahí, digamos, exiliados, pues hizo una famosa reunión con el famoso Santiago Carrillo y tal, en la cual pues pactó un poco las condiciones prácticamente de la transición española, ¿no? A falta de llegar aquí a Madrid digamos, y acabar de concretarlo todo, ¿no? Luego está esta famosa relación tan, digamos, agridulce que tiene con el rey emérito en aquel entonces, que era el rey, digamos, el padre del rey Juan Carlos, ¿no? Que ahora no recuerdo su nombre. Me imagino que también sería Juan, no lo sé, pero Juan Carlos, pero no sé qué número. La verdad es que yo con esto de los números de los reyes, todo eso me lío bastante. El padre de Juan Carlos, el rey emérito actual, ¿vale? Él tenía una gran amistad con esta persona, lo cual, al ser republicano, es un poco extraño todo, pero bueno, conociendo la figura de este hombre y luego indagando, pues la verdad es que no se te hace extraño, ¿no? Genio y figura, ¿no? Hasta la sepultura. El personaje, pues ya le digo, tiene todo ese tipo de luces y de sombras y de cosas así interesantes, lo cual pues me hizo indagar todavía más sobre su vida y la verdad es que, bueno, intenté entender su obsesión o su... Bueno, hay que decir primero, antes de abrir ese otro paréntesis, quisiera cerrar el paréntesis de la transición. Bueno, el Santiago Carrillo le hizo la cama, ¿eh? Es decir, que al final hizo el avión y bueno, y digamos que se lo saltaron todos por encima. Él fue un poco como el organizador de todo el tema este, pero luego entre Santiago Carrillo, el PSOE
me imagino que un incipiente Felipe González, Guerra, etcétera, toda esta gente se reunieron un poco entre ellos, lo dejaron un poco aparte. Para mí que lo tenían un poco como un loco, ¿no? Un loco idealista y tal, y de alguna forma era una figura que molestaba, que no pegaba, porque él quería realmente una república, él tenía un ideal realmente de república, muy clásica, ¿no? Y esta gente supongo que eran más pragmáticos y lo que querían básicamente era chupar poder, como casi todos los políticos. Porque él, a pesar de que es una especie de político, pero yo no lo veo como un político, lo veo como un sabio, lo veo como alguien, digamos, que es como si lo hubieran traído prácticamente los presocráticos, no sé, de los socráticos, de la época de la griega clásica, ¿no? De la Grecia clásica. Es una persona un poco que estaba un poco desubicada en el tiempo, ¿no? Como esos viejos caballeros con armadura que andaría por aquí por caballo por el medio de la Diagonal en Barcelona o por el medio de la Castellana en Madrid, ¿no? O sea, quiero decir, es una figura, para mí, más lo he conocido, más lo he estudiado, un poco como anacrónica, ¿no? Por se podría decir, ¿no? Pero que, sin embargo, pues tenía su importancia por la gran cultura que tenía, la gran erudición, y la verdad es que fue una persona, pues, bastante, con una vida casi de película, ¿no? Fue a la cárcel con Franco, lo tuvieron ahí en Guinea Ecuatorial también, ayudó a redactar, digamos, la constitución de Guinea cuando se independizó de España. Bueno, tiene una vida realmente un poco de película, ¿no? Y, y la verdad es que al final, pues es una persona pues que me ha interesado bastante pues el estudiarlo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es dejaros un corte de una entrevista magnífica que hizo en una pequeña localidad, Totana, me parece que está en Murcia, en la tele local, y hay tres o cuatro fragmentos de la entrevista, muy concentrados en el final de la entrevista, pero yo los he recortado además, que me interesan mucho porque se ve la figura de lo que era, esta figura anacrónica pero oculta y interesante que quiero que lo transmite muy bien los fragmentos que voy a dejar, y a continuación voy comentando los fragmentos porque realmente son interesantes. Gran figura la de Antonio García Trevijano, y espero que disfrutéis con los fragmentos que he seleccionado, que creo que os harán tanta gracia como a mí, o espero al menos. Venga, ahora seguimos, escuchamos el fragmento y seguimos. Hasta ahora. Ciencia ciega, que es la que hay en España, eso me libera a mí. Yo no me siento nunca arrastrado ni sacrificado. Todavía me es difícil encontrar a un joven, pero hablo de 18 años, ¿eh? No digo de 20 o 30 o 40 o 50 o 70, que sea capaz de seguirme en la ilusión y la frescura de la vivencia de la libertad. Si yo vivo la libertad, ¿cómo voy a sentirme esclavo de ella? Imposible. Si me da mi vida, me da mi sentido, me da mi ánimo, me da la vida. Esto quien no lo viva no lo puede comprender. Pero sí, se puede entender. Comprender no, porque para la comprensión implica un entendimiento compartido. Yo no pido que los demás comprendan mi pasión por la libertad, que la entiendan, sí, porque he sacrificado todo a ella. Fama, dinero, honores, todo. Bueno, en ese fragmento, ahí hay una cosa, dice mucho del personaje, ¿no? Ese fragmento. Me encanta el matiz, sobre todo, un matiz que hace brutal para mí, cuando matiza el tema de ser comprendido, ¿no? O entender, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? O sea, en ese matiz solamente ya uno ve a la alta cultura que tenía este hombre, ¿no? Realmente, y la alta intelectualidad, realmente, ¿no? Se trata de un rara avis aquí en España, porque intelectuales de este calado, digamos, los ha habido en España, y los hay, pero muy pocos, ¿no? Son siempre muy contaditos, ¿no? Porque la gente aquí en España no es muy aficionada a la intelectualidad, ¿no? Está como mal vista la intelectualidad, la alta intelectualidad, ¿no? Es un país el nuestro que prefiere los listos, que prefiere la gente viva, la gente con putería, ¿no? Como se dice en los pueblos, ¿no? Más que el inteligente y el culto, ¿no? Es así, o sea, hay una preferencia natural por ese tipo de figuras, ¿no? Normalmente el vivo, el listo, el que sabe espabilarse en la vida, ¿no? Más que el inteligente, el culto, que suele ser una persona más lenta, más difícil, más farragosa de seguir, ¿no? Aquí se quiere viveza, se quiere gente rápida, ¿no? Pero a mí, sin embargo, me encanta ese tipo de figuras, y me encanta porque son capaces de hacer matices tan increíbles como estos, ¿no? Entre comprender y entender, ¿no? O sea, yo no pido que me comprendan, ¿no? Yo me conformo con que me entiendan, ¿no? Eso me parece un matiz de una calidad realmente brutal. Claro, porque comprender representa que, digamos, es una cosa que tienen que hacer dos que están a la misma altura intelectual, es decir, o la misma, que tengan las mismas formas de pensar, que tengan la misma fineza, ¿no? A la hora de pensar, porque
Para que tú me comprendas, tienes que estar a mi altura. Si no, solamente me puedes llegar a entender en todo caso. Puedes entender mi pasión, ¿no? Por ejemplo, la pasión que tenía él por la libertad, ¿no? Esa famosa libertad que él pregonaba siempre, ¿no? Que él hablaba de una libertad clásica, de una libertad del individuo, que esa clase de libertad que él amaba o que él pregonaba o que él deseaba para los demás, que él la tenía, él había adquirido. Es esa libertad que se adquiere cuando uno tiene un nivel intelectual muy alto. Y no hablo de inteligencia, de coeficiente intelectual, hablo de la inteligencia de verdad, de gente que realmente le gusta pensar, les gusta, digamos, preguntarse cosas y mantener esa frescura, ¿no? En la mente y estar siempre alerta, atento y con ganas de aprender, pero no simple erudición tampoco y acumulación de datos. No, no se habla de esto y él tampoco hablaba de esto. Hablaba de personas que realmente tienen ganas de liberarse y de ser libres realmente, porque cuando llegas a un cierto nivel intelectual ya no hay nadie que te pueda engañar con tonterías y soflamas estúpidas, ¿no? Ningún político, ni ningún orador, ni ninguna, digamos, canto de sirena de estos, ¿no? Como la Ilíada, ¿no? Esos cantos de sirena que querían que se tuvo que atar al mástil el héroe, ¿no? Para no sucumbir a ellas. Lo intelectual es lo que te ata al mástil de alguna forma, ¿no? Y te impide caer en todas las trampas que te va metiendo la vida, ¿no? Que si vicios, que si juegos, que si mujeres, que si tal y cual, ¿no? Es tan profundo como esto, ¿no? Lo que él quiere transmitir, ¿no? Y es esa clase de libertad que yo entiendo que él creía poseer o poseer o aspiraba a poseer o de alguna forma afirmaba poseer, ¿no? Y claro, cuando hablamos de ese tipo de libertad, hablamos de cosas muy grandes, hablamos de gente que dedica su vida a poder alcanzar esto, ¿no? Y él es uno de ellos, no sé si lo consiguió del todo o no, porque al ser humano nadie consigue nunca una perfección en nada, ¿no? Somos humanos y es muy difícil alcanzar la perfección, por no decir imposible. Y entonces, supongo que tendría sus fallas, tendría sus oscuros, sus lados oscuros, pero, sin embargo, se le detecta ahí una gran nobleza de espíritu al menos y el haberlo intentado, ¿no? Que ya es algo de halagar, ¿no? Y ahí está una de las cosas que me ha encantado este fragmento, porque ahí se ve cuando estás con qué clase de hombre estás hablando, ¿no? Con qué clase de persona estás hablando, ¿no? Cuando ya ves ese tipo de frases ya sabes que estás ante un tipo noble, ¿no? Un caballero, ¿no? Una persona realmente que vale la pena, ¿no? En definitiva, ¿no? Y cuando habla de eso, de que no hay ningún joven que le podía seguir esa frescura que él tenía, es evidente, porque eso no es una cuestión de juventud, es una cuestión de espíritu. O eres así o no eres así. Es decir, o naces con esa frescura o no la adquieres nunca, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? En eso quizás tenía ese idealismo y romanticismo de creer que se puede fabricar esto casi en serie. Y en esta trampa a lo largo de la historia han caído mucha gente, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que es muy complicado de fabricar esto. O sea, esto viene de serie y lo pules y tú lo puedes detectar en un niño o en un joven y pulírselo. Pero si no viene de serie de alguna forma, es complicado despertar ese tipo de espíritu tan noble en una persona que no lo tiene para nada o que para nada está, digamos, lejos de este tipo de cuestiones, ¿no? Es complicado, esto es una cosa bastante innata para mí, forma de entender al menos. Bueno, proseguiremos con su próximo corte, que también no tiene desperdicio, y espero que os guste tanto como a mí. Hasta ahora. Pero entiendo muy bien que no sea comprendido y que me basta con que sea seguido. Aunque no sea comprendido, yo de estar seguido por unas personas tan excelentes como las que encuentro por toda España en el MCRC, a mí me compensa. Yo creo que mi vida está bien empleada. Y ahí hay otro matiz de su personalidad en ese breve, digamos, fragmento, ¿no? Que hemos oído ahora, que a mí me ha interesado mucho también, que es el tema bueno, ya que no he podido ser comprendido en mi vida, ¿no? Esa pasión que tengo yo por la libertad, esa pasión que he tenido por la república, por esa república clásica que él siempre pregonó, pues al final de su vida se ha conformado con ser seguido, ¿no? Dice, bueno, aunque haya gente que me siga, aún sin comprenderme ni quizás ni entenderme, pero por lo menos siguen mi figura, pues por mi carisma o por lo que fuera, pues ya me conformo, ¿no? Por lo menos ya demuestran pues tener esa gente pues ganas de progresar, ganas de ir para adelante, una cierta frescura, una cierta, digamos, nobleza de espíritu, ¿no? Y es muy grande de su parte, por una parte, y por otra parte también es un hombre que yo lo sé porque claro, ya os podéis imaginar que estoy comentando sobre eso, que lo he estudiado mucho,
y este último mes lo he estudiado muchísimo, de hecho, y realmente tenía un poco, es un poco un caso, no del todo, pero es un caso de esos que el personaje se come a la persona un poco, ¿no? Y sí que es verdad que el ego le pudo, yo creo, en un momento dado a don Antonio, y de alguna forma o de otra, pues bueno, digamos, esa frase ya delata un poco que, bueno, que al final, pues el tener seguidores, el tener aduladores, el tener gente que aunque no lo comprendieran ni entendiera, estuvieran por su figura, pues de alguna forma ya le llenaba, ¿no? Lo cual por una parte se puede interpretar de dos maneras, ¿eh? Y probablemente al ser, como todos los seres humanos, ¿no? Siempre tenemos un poco, nos balanceamos entre siempre dos aguas, ¿no? O tres o más aguas a veces. Y probablemente lo que ocurría era que tenía un poco de las dos cosas, ¿no? Por una parte había un poco de ego y por otra parte había pues un darse cuenta que al final, pues quizás su actitud demasiado idealista y romántica pues era un poco irreal incluso, un poco a modo del Cid campeador, ¿no? Y de alguna forma al final con tener Sanchos Panchos que de alguna forma le seguían, pues ya se conformó al final de su vida, ¿no? Porque se dio cuenta que había apuntado tan alto quizás que realmente pues no era realista su actitud, ¿no? No era digamos, factible que la gente entendiera hasta dónde quería ir. Y probablemente ya no era un problema de entender o de comprender, sino que era un problema de que él, de alguna forma, de verdad no estaba siendo realista. La política, y menos la de hoy en día, pero en ningún momento creo de la historia, no se puede hacer con ideales, no se puede hacer con romanticismo, se tiene que hacer con cosas pragmáticas al final, porque al final la política es una especie de pacto pragmático para ir tirando digamos, sin que haya violencia, ¿no? Básicamente. O sea, eso es el arte de que todos, ¿no? En sociedad hagamos cosas sin que esté de por medio la violencia, sin que esté de por medio, digamos, actos salvajes o actos, digamos, totalmente descontrolados y anárquicos, ¿no? Es el arte de poner orden y de que de alguna forma todos adoptemos una forma pragmática y de decir, pues bueno, mira, de alguna forma para que todo funcione con cierta armonía y que para que duerma tranquilo por las noches sin que tenga demasiado sobresalto de van a atracar, robar o matar, pues bueno, acepto unas ciertas leyes, unas ciertas comodidades, unas ciertas cedo parte de mi libertad y soy un ciudadano pues pragmático y de bien. Y en la política pues es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Al final tienes que ceder muchas partes de tus ideologías, de tus grandes objetivos vitales, de tus sueños, etcétera, para poder pragmáticamente pues amoldarte dentro de la política, ganarte la vida como político y hacer carrera, ¿no? Cosa que el señor Antonio Trevijano pues jamás cedió, ¿no? Y por eso dice que ha sacrificado honores en el fragmento anterior, honores, dinero, etcétera, porque él, por no amoldarse y por seguir R que R con su romanticismo y con su sueño y su digamos, grandes ideales, pues probablemente lo echaron fuera de la transición por eso, ¿no? Si no podría haber vivido, pues hasta ahora, pues probablemente de grandes sueldos políticos, de grandes puestos políticos y ahora pues disfrutar de una jubilación con un montón de pagas por haber sido ex senador, ex ministro tal vez incluso o ex cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, digamos, le honra la actitud, pero por otra parte pues demostró que su ego no le permitió nunca ceder, ¿no? Demasiado orgullo quizás, ¿no? Desplazado, quizás. Ahí hay un problema de orgullo, de ego, probablemente, lo que tuvo a lo largo de su vida el señor Antonio García Trevijano. Pues bien, creo que este fragmento queda comentado. Vamos a pasar al siguiente, que tiene mucha amiga también, y me encantó también por muchos motivos, y cuando lo escuchéis, supongo que os va a encantar también. Vamos a pasar al próximo. Venga, hasta ahora. ¿Qué requieren los jóvenes, don Antonio, para seguirlo usted? Para que usted, hablando en términos joven, le venda la moto. Pues le voy a decir, juventud, que no la tienen. ¿Qué les vendo yo? Juventud, sí, que no la tienen. Tienen poca edad. ¿Eso qué es? La juventud está en el cerebro, no en las células del cuerpo. La juventud está en las ilusiones, pero no ilusiones vagas o sueños. Ilusiones de lo alcanzable, de lo perseguible. Ilusiones de saber. Ilusiones de refinarte en los gustos, ser mejor de lo que eres. En todo. En el arte también. Por eso hablo tanto de arte, porque es un ejemplo. Ser joven no es fácil.
Para ser joven hay que estar al día en todo lo que es de interés para la humanidad. En cambio, el joven saca una oposición, hace una preparación buena, dura, aquí tiene un sueldo y se acabó. Se le acabó la juventud, porque no tiene curiosidad. Yo curiosidad la tengo toda, pero toda. Quiero todos los días saber qué pasa en el mundo para interpretarlo, no porque quiero yo a ver qué ha pasado en el terrorismo o las elecciones, el resultado en Ecuador. No, eso es lo de menos. Es para interpretar intelectualmente qué significa ese hecho. ¿Qué significa que Correa, después de 10 años de endeudamiento, gane el Lenín Moreno? Pues eso, que parece un asunto lejano, para mí es un asunto tan cercano como que Sánchez de Murcia lo echan porque se pone de acuerdo, el Rajoy se lo impone Rivera se lo impone a Rajoy. Para mí lo de Ecuador es más importante que esa tontería. Eso está visto, eso es para niños. ¿Quién es el responsable, según usted, don Antonio, que los jóvenes de 18 años no se sientan jóvenes? ¿Quién de la sociedad? ¿Quién es el responsable? El sistema educativo. El sistema educativo. Sí, el sistema educativo que los padres han aceptado dócilmente. Bueno, ahí la genialidad está en lo que dice también de la juventud sin juventud, ¿no? Cuánta razón, ¿no? Cuánta razón tiene Antonio García Trevijano en este trozo, ¿no? Cuando dice esto de jóvenes sin juventud, ¿no? ¿Cuántos estoy conociendo yo hoy en día y cuánto conocí cuando yo era joven también? Gente así, ¿no? Gente que a lo mejor teníamos todos 19 años, era un grupito, lo que sea, todos 19, 20 años, y ya veías gente vieja, no sé cómo decirte, veías gente que ya de alguna forma ya creían saberlo todo, ya tenían todo más o menos hecho, las cosas más importantes que ellos creían que se podía hacer en la vida ya estaba hecha, y solo les quedaba ya pues casarse, tener hijos y nada más. Ya tenían su trabajo, su sueldecito, que es lo único que habían aspirado toda la vida, y una vez que ya habían hecho por tener ese sueldo y ese trabajo, pues ya está, ¿no? Ya eran adultos, ya se acabó el aprender, se acabó la frescura, se acabó el querer saber más, el querer crecer como persona, ya está, ya se acabó. Quiero decir, ¿cuántos no habré conocido yo así a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? Y es una pena porque esto, yo creo que como este hombre, ¿no? Este venerable hombre que hasta los 92 años, ¿no? Yo para mí nunca dejó de crecer, él, por ejemplo. Es una persona que nunca dejó de interesarse por las noticias, imagínense, una persona de 92 años interesándose por las noticias del mundo entero, ¿no? A ver qué pasaba en Bolivia, a ver qué pasaba en cualquier país, ¿no? En ese caso su pasión era la política, pues él se fijaría seguramente mucho más en las cuestiones políticas, pero seguro que tenía otras aficiones también y las cultivaba, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Que con 90 años levantarte cada día con la ilusión de escuchar la radio, de abrir un periódico, de leer, de abrir un libro tal vez, o de escuchar un trozo de música, ¿no? Porque tienes esa mente todavía despierta, lúcida, con ganas, ¿no? El cuerpo se te va haciendo viejo, pero la mente la tienes todavía fresca, como un chaval de 18 años, ¿no? De 17 años. Y esto a mí me conmueve mucho y me parece magnífico, ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón y desde que hace muchísimo tiempo que mi gran sueño es conservar esto, ¿no? Y creo que lo estoy logrando en cierta medida. Eh, y eso me enorgullece, ¿no? Y ver que había otras personas antes que yo que ya pensaban así, pues todavía me, me reafirma más en ese objetivo, ¿no? Que creo que es el más noble que puede hacer una persona, ¿no? El nunca dejar de crecer, ¿no? Nunca dejar de aprender, nunca dejar de creer que puede todavía empaparse de algo y de una forma o de otra, pues que sea realmente algo bonito y algo grande, ¿no? El saber, ¿no? El todavía cultivarse, el tener ganas de estar conectado al mundo, ¿no? Gran pena, ya le digo, lo que veo a veces a mi alrededor, ¿no? De gente que ya, pues, da igual la edad que tengan, ¿no? Que ya hace mucho tiempo que son personas mayores ya, ¿no? Que dejaron de aprender, que dejaron digamos, de intentar, digamos, ¿no? Estar ahí todavía con esas ganas, ¿no? Con esa frescura. Y esto pues, me ha parecido brutal, me ha parecido brutal la forma que lo dice, además lo dice de una forma tan clara, tan nítida, ¿no? Es realmente muy bueno, ¿no? Luego en el último fragmento oiremos, porque luego se enzarzan con el tema de la educación y tal, porque el entrevistador pues, se lo obliga casi le obliga a opinar un poco sobre la educación actual,
si la educación es la que forma a ese tipo de gente adulta demasiado pronto o que dejan de querer aprender, dejan de ser frescos para convertirse en idiotas o en tontos. ¿Ves? En eso ya yo matizaría más, en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque vuelvo a lo que digo siempre, ¿no? Yo creo que esas cosas, es decir, esa actitud vital ante la vida, no se aprende, no se puede enseñar esto. Es como si, no sé, es que yo no lo veo, no lo veo. Yo creo que ahí ha habido mucha equivocación a lo largo de muchos siglos, quizás, ¿no? En la humanidad. Muchos sabios se han equivocado y este hombre yo lo considero como un sabio, ¿no? Pero creo que se equivocan ahí, creo, es mi opinión personal, igual me equivoco yo, evidentemente, ¿no? Hay ciertas cosas que no se, yo repito, yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden enseñar, ¿no? O eres así o no lo eres, ¿no? Tu naturaleza ya es así o no eres así y entonces pues yo creo que no se puede enseñar. Lo que sí puedes despertar es la curiosidad, puedes hacer que alguien que no se interesa para nada en, yo qué sé, en la geografía, pues de alguna forma intentando, pues de alguna forma transmitirle tu pasión, pues hacer que haya un clic en su cabeza que al final haga interesarse mínimamente o... Es decir, intentarlo está bien, porque siempre puedes enchegar el clic de alguien que ya tiene esa predisposición, ¿no? Sobre todo. Y por eso no hay que dejar nunca de intentarlo, ¿no? Y esos profesores que siempre están intentando que incluso el último de la clase, pues de alguna forma reaccione, pues está muy bien. Pero hay un límite a todo. Yo creo que la posmodernidad ha hecho mucho daño también en esto, y el romanticismo en su día, en pensar que las personas se pueden fabricar como si fueran... En eso sí que yo, por ejemplo, yo lo que tengo en contra de la escuela, más que crea idiotas, no, es que intenta crear robotitos. Es decir, intentan estandarizar a la gente y ahí se comete un gran error, tanto por lo alto como por lo bajo, es decir, por todos lados, de hecho, se comete un error, porque tú no puedes estandarizar a la gente. Hay gente que nace con una predisposición, con unas ganas de hacer trabajos manuales y que son excelentes trabajadores para carpintería, para lo que sea, y hay otros que nacen con una predisposición para hacer trabajos que son más de cabeza, y otros que son simplemente gente que les encanta pues estar en un engranaje y no pensar que su trabajo rellene las 8 horas de su día y luego ir en bicicleta durante el resto del día. Quiero decir, hay gente que está predispuesta para el deporte, que solamente le gusta el deporte, o le motiva el deporte, o la competición, el competir. Es que, no sé, se debería de inventar un sistema educativo en el cual pronto, de forma temprana, se pueda, digamos, ver y dejar ir a la gente por donde quisieran ir, ¿no? No estandarizarlos todos, porque al final lo que haces son robotitos mediocres, ¿no? Estás poniendo a un carpintero al final en una oficina a trabajar con un Windows, estás poniendo a una persona que hubiera sido un excelente nadador o un excelente deportista, de repente lo metes ahí a, qué sé yo, a trabajar de carpintero y te encuentras con un montón de gente mediocre al final porque están haciendo cosas para lo cual no están dotados, ¿no? Para lo cual no... También hay gente que es muy guerrera, por ejemplo, hay gente que lo que le va es una carrera militar o policial y a lo mejor estás metiéndome un policía o un tío que hubiera sido un excelente marine, un excelente geo, lo estás metiendo a trabajar de vigilante en una piscina. No lo sé, es decir, yo creo que la escuela hoy en día de verdad que estandariza demasiado, intenta estandarizar a la gente por esa creencia tonta que todo el mundo vale para todo, que todo se puede conseguir. Y yo no la acabo de ver, no la acabo de ver, no la acabo de ver. Creo que se puede estimular a todo el mundo para que pueda tener una formación básica, eso sí, es que saber leer, escribir todos, está claro, además está demostrado que eso sí que se puede lograr, pero más allá de ahí, la titulitis esta y el creerse que si mi niño o mi niña va a la universidad ya está, ya no sé, ¿por qué? ¿No? O sea, si tu niño o tu niña va a ser un peluquero de puta madre, ¿por qué no hacer como antes, como antiguamente, y hacer que esté desde temprana edad aprendiendo a cortar pelos? No sé, hacer de aprendiz en una peluquería, en vez de estar ahí horas y horas en aulas y rellenando el tiempo tontamente, ¿no? Yo ahí veo el fallo, ¿no? No lo veo tanto en que sea una fábrica de idiotas porque la gente sea tonta. Tú no puedes crear idiotas. Un tío no es idiota, no lo es. Por mucho que lo intentes idiotizar, no lo vas a conseguir. Y al revés, igual. A un idiota no lo vas a volver listo. Quiero decir, yo creo que ahí se sobreestima el poder de moldear a una persona, ¿no? No hemos llegado ahí, ni creo que se llegará nunca, ¿eh? Es muy complicado. Mientras la inteligencia sea biológica y no sea como un ordenador, muy complicado moldear a una persona del todo. La puedes, digamos, fanatizar temporalmente o incluso para siempre. Puedes hacer un fanático, puedes hacer
una persona que un seguidor de una secta, pero moldear, es decir, hacer de una persona, no sé, ya lo veo muy complicado. Moldear su personalidad, digamos, moldear su mente para que de repente hacemos de él un súper intelectual cuando no tiene aptitudes para ello, o al revés, un súper carpintero cuando no tiene aptitudes para ellos, yo lo veo muy complicado. Ahora, fanatizar a una persona, sí, eso es relativamente fácil. Fanatizarlos, eh, tanto a nivel religión y tal, bueno, es relativamente fácil, pero eso se logra con mayor, digamos, más que nada con el sufrimiento, ¿no? Con hacer que las personas tengan una vida muy desgraciada y entonces luego cuando haces un desgraciado, es decir, que pase hambre, que pase penalidades desde pequeño, que no vaya a la escuela o que vaya muy poco, entonces puedes hacer un fanático, ¿no? Mucho más fácil hacer un fanático ahí, ¿no? Porque le das la salida, ¿no? Le das el padre, ¿no? Que nunca tuvo, o la familia que nunca tuvo, ¿no? En una secta o en un fanatismo religioso. Pero moldear mentes y fabricar personas como si fueran robotitos, no. O sea, a la escuela ahí le otorgan demasiado poder a la escuela, ¿no? Bueno, os dejo con el último fragmento, que también es interesante, para acabar de rematar todo ese tema. Y bien, y luego hay un comentario final y ya lo dejaremos aquí. Venga, hasta luego. En mi tiempo, claro, casi todas las personas mayores hablan de su tiempo como si hubiera sido una maravilla. Yo no soy tan tonto. Yo sé que mi tiempo es maravilloso porque es único, porque es irrepetible, pero no porque fuera el mejor de ninguna manera. Pero en cambio, la reválida que yo estudié, no ha habido sistema mejor en España en 100 años, nunca. No es el instrumento, no es la educación el instrumento que tienen los partidos políticos para mantener Sí, señor. una clase, no una hace falta clase que termine, social. de acuerdo. Sí, señor. Es el instrumento de los partidos para fabricar imbéciles. Ahí, por ejemplo, la frase maravillosa, la que yo retengo y que me encantó, es el momento ese que dice que no soy tan tonto como para pensar que mis tiempos eran los mejores, ¿no? Porque cuántas personas mayores no hemos oído, en mis tiempos sí que se vivía bien, ¿no? En mis tiempos sí, wow, yo sí cuando era joven sí que todo iba genial y todo. Claro, él ve a la lucidez que tenía, ¿no? Este hombre, o sea, ahí denota mucho la lucidez, la inteligencia de verdad, ¿no? De una persona, ¿no? El no dejarse engañar por los cantos de sirena de que sus tiempos eran los mejores, no, tus tiempos son siempre los mejores porque son irrepetibles, los has vivido tú y son tiempos que uno pues estaba sano, feliz y joven, ¿no? Básicamente. Y entonces, claro, ¿cómo no van a ser buenos tiempos, ¿no? Si has tenido la suerte en la vida de tener una juventud sana, ser una persona sana y haber sido, digamos, joven, digamos, en plenitud de tus facultades, pues realmente, ¿qué puede haber de más maravilloso que esto, ¿no? O sea, aunque hayas pasado guerra, aunque hayas pasado hambre, aunque hayas pasado, digamos, algunos momentos de putada, cuando los pasas joven y sano, nada puede contigo, ¿no? Y de alguna forma él es muy consciente de que ahí es donde puede crear nostalgia, pero no se deja engañar por esto, ¿no? Y no piensa que por ello sus tiempos fueron los mejores, no, o sea, su época no fue la mejor, además su época en particular fue una época bastante convulsa. Pero quiero decir que está muy bien esto, ¿no? Está muy bien porque es una gran lección de vida, ¿no? Lo que da ahí otra vez, ¿no? Y una gran lección de conciencia, ¿no? Y realmente de lucidez, ¿no? Intelectual, ¿no? Luego, pues ahí se enzarzan otra vez con la educación y yo ya he opinado en el corte anterior lo que tengo que decir prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, si queréis puedo rematar un poquito el tema diciendo esto, no, que yo fábrica de imbéciles, no, es que no lo veo, no lo veo, no lo veo. Si tú no eres imbécil, la del colegio no puede hacer por ti, o sea, no puede, no. O sea, yo a nivel personal, a nivel, lo he visto en gente de mi alrededor, lo he visto en mí mismo y no, o sea, quiero decir, no tiene tanto poder el colegio, ahí se equivocan, se equivocan. Lo que sí yo critico es eso, el intento de estandarización de la gente, eso sí, el intento de estandarizarnos a todos, que todos pasemos por el mismo tubo y tal y cual. Luego lo de la reválida, pues sí, puede ser interesante en el sentido que sí que ya me habían hablado de ello y había visto algo que la reválida fue un instrumento interesante pero más que nada, más que porque la reválida sea buena o no buena, porque él vivió en un colegio que no era posmoderno. Básicamente era un colegio todavía moderno, llevado muchas veces por curas o por gente adusta, por gente, digamos, que no tenían manías, que no tenían tonterías y realmente te hacían estudiar de verdad, ¿no? O sea, y realmente era competitivo, era una escuela realmente
donde se iba a triunfar o a fracasar, pero ahí se iba a pencar. Quiero decir que no había todas esas medias tintas, todas esas tonterías, ese elogio a la mediocridad, ese elogio al débil, al que no puede, el proteger, ¿no? Al débil, como hay ahora en la posmodernidad en los tiempos de hoy en día, ¿no? Ahí, si eras débil o no podías, pues bueno, pues te apartaban y punto, y se quedaban con los mejores, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que lo dice, ¿no? La rivalidad no era más que esto, ¿no? El último examen, el corte para ver los que eran tíos duros, ¿no? No probablemente los más inteligentes tampoco pasaban, ¿eh? Yo ahí no estoy de acuerdo, ni los más inteligentes, ni los más cultos, ni eruditos, ni tal. Yo creo que eran simplemente los más fríos, ¿no? La gente que realmente era más capaz o más digamos, insistentes, más cabezones, más trabajadores en todo caso. Y hacías una casta de gente que eran currantes, trabajadores, tal, eso sí. Pero lo más inteligente y tal lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho, porque normalmente una persona muy inteligente tampoco, por lo general, no son grandes trabajadores ni grandes currantes, ¿eh? De hecho, normalmente el mundo está lleno más bien de imbéciles voluntariosos, ¿no? Por eso va el mundo como va, ¿no? Es decir, aquí hay mucho imbécil voluntarioso, muy trabajador, muy currante, que alcanzan puestos al final, por su curro, por su insistencia, puestos relevantes en la sociedad, y al final la sociedad va como va porque está prácticamente siempre comandada por imbéciles. Imbéciles voluntariosos, con mucha voluntad, con mucho empeño, con muchas ganas de trabajar, pero imbéciles al fin y al cabo, ¿no? Si realmente el mundo estuviera comandado por inteligentes, la cosa iría de otra manera. Pero claro, el problema que tiene la persona muy inteligente normalmente es que no suele ser una persona demasiado voluntariosa ni demasiado trabajadora, ¿no? Entonces, pues se pierden mucho por la naturaleza, digamos, ¿no? Se pierde mucho inteligente por la naturaleza y se dedican más bien al buen vivir y al gozo, ¿no? Digamos, de la vida, más que a pencar y a echarle horas. Entonces, claro, se desperdicia mucho talento, ¿no? Como se diría por ahí. Pero bueno, tanto se da la combinación adecuada, ¿eh? De una persona con una cierta inteligencia al menos y trabajadora que por lo menos da una guía a donde se ponga a trabajar correcta, ¿no? Se da en más de una ocasión, gracias a Dios, ¿no? Si no sería un desastre esto. Pero que sí que es verdad que hay normalmente hay un porcentaje muy alto de voluntariosos imbéciles que llegan a... Y bueno, la política española hoy en día está llena. El Pedro Sánchez, sin ir más lejos, con mil perdones, yo lo veo de ese tipo. ¿Qué quieres que te diga? Un tío muy voluntarioso, un tío muy pencador, muy resistente, que está ahí siempre ahí, ha querido trepar, ha trepado lo más alto del árbol, pero yo no creo que tenga una cabeza privilegiada. No lo sé, ¿eh? Igual luego lo conozco y diría, coño, pues mira, me he equivocado. Pero vamos, me da la impresión de ser más bien un trepa, el clásico ambicioso, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, ¿no? Y poco más, la verdad. Entonces, pues bueno, como pues imaginaros, ¿no? Multiplicarlo por un montón, ¿no? Por eso digo que no estoy demasiado de acuerdo con lo que dicen de la escuela y tal y cual, pero estoy de acuerdo que no es una escuela adecuada, que no la escolaridad está mal enfocada hoy en día, pero no las causas no las veo iguales. No creo que sea una fábrica de imbéciles, no creo que sea por eso que está fracasando la escuela, sino que más bien pues eso, que es una fábrica y debería ser un centro donde realmente se viene a aprender, de verdad. Se viene a- con la frescura, a mantener la gente fresca de mente, a mantener la gente en la medida de lo posible, con ganas, con curiosidad, con ganas de aprender, ¿no? Eso debería ser. Y enfocarlo sobre todo a cada cual para lo que vale y para lo que tenga ilusión de hacer, ¿no? No intentar encuadrarlos todos en lo mismo, ¿no? No se pueden hacer Einsteins en serie, ni se pueden hacer Maradonas ni Messi en serie, ¿no? O sea, es una cosa, ahí hay mucha inaptitud y eso hasta que no lo comprendamos no iremos bien si queremos hacer en serie gente, ¿no? Bien, pues nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado e interesado tanto como a mí. Como siempre, bueno, mira, una pequeña novedad eh, que me han comentado de deciros, alguien muy cercano a mí. Es verdad, es una buena idea. Eso, en la casilla de comentarios, que de hecho utilizarla más, no seáis tan ganduretes para escribir, que está muy bien esto de comentar, incluso podéis comentar entre vosotros, no sé, ¿no? Y hacer debates y tal, y yo intervenir en ellos. Eso por una parte, que activéis más los comentarios. Y si queréis dejarme en la casilla de comentarios, pues si tenéis algún tema que os interese que yo, o alguna figura, algún personaje que queréis que estudie,
o que os haría gracia o lo que sea, o algún tema en particular del que queréis que hable, pues ponérmelo en la casilla de comentarios, lo leeré e intentaré hacerlo. Así también, de alguna forma, ese programa se convertirá en un programa medio vuestro, también, ¿no? De una forma o de otra, del todo ya, ¿no? En el sentido de que creo que puede ser divertido, ¿no? Creo que puede ser divertido y en la medida de lo posible habrá cosas que podrá hacer, otras que no, lo diré sinceramente, pero en la medida de lo posible lo intentaré hacer. Creo que puede ser una idea divertida que me transmitieron y hoy me he acordado de decirlo, ¿no? Bien, ya pues por ahí lo vamos a dejar. Eso, agradeceros a todos los que estáis suscritos nuevos, que bueno, de hecho es verdad que esta semana no ha habido muchas novedades en cuanto a suscripciones, pero bueno, los futuribles, pues eso, daros la bienvenida y sobre todo pues agradecer a los que estáis ahí dando el callo, que seguís ahí fieles y escucháis ese programa audio-vídeo. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.